La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Me ponía yo a pensar el conflicto que ya existía, aún desde antes de que los niños ya nacieran. Dios ya había profetizado lo que iba a ocurrir. La bendición, mis hermanos, iba a continuar sin importar lo que el ser humano pudiera hacer. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios se cumplen. Dios le dio a Abraham el hijo de la promesa, que era Isaac, y ahora Isaac tenía dos, pero solamente uno iba a ser el que iba a llevar esa promesa. Y mis hermanos, si continuamos leyendo, dice que Rebeca queda embarazada, tiene mellizos, ella consulta a Dios y Dios le dice, bueno, hay problemas porque hay dos naciones dentro de ti. Pero el versículo 24, capítulo 25, dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio luz a los mellizos. Ahora vamos a seguir, 27. Y los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y mis hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De entrada, pero ya desde que leemos el texto vemos que hay un problema. Porque hay favoritismo contra uno y contra el otro también. Y este favoritismo, mis hermanos, se ve reflejado en las características que nosotros sabemos. Esaú, la palabra lo describe como un diestro cazador. Y esto no es simplemente el cazador que lo hace por pasatiempo el fin de semana. Cuando la palabra lo describe como diestro cazador, se está refiriendo, mis hermanos, a un guerrero, a un valiente, a un héroe, alguien que con fuerza, con coraje, con capacidad de enfrentar peligros. Y la palabra cazador significa caza, presa. Y mis hermanos, en el tiempo de Abraham, en el tiempo del Antiguo Testamento, a estas personas, a estos diestros cazadores, se les tenía en alta estima, porque eran las personas que podían ir al campo, eran las personas que podían salir, mataban y proveían para el pueblo, proveían para su familia, proveían para todos. Entonces la gente decía, Esaú es el bueno, porque él siempre estaba afuera. Dice la palabra de Dios que era hombre de campo, era cazador, era diestro, mis hermanos. Y cuando dice diestro, no simplemente era que era ahí más o menos, no, él era una persona capaz de salir y traer algo. No era de esos que decían, voy, pero no sé si voy a traer nada. Como no sé si ustedes conocen personas que van de cacería y pasan todo el año preparando el deer list o la tierra, poniendo semilla, poniendo cámaras y poniendo tantas cosas, y al final van de cacería y no traen nada. Y me imagino que ustedes conocen de esos, gastan tanto dinero, tanto tiempo y no traen nada, pero a comparación de ellos, la Biblia dice que Esaú era diestro, era capaz de ir y traer algo para comer. Él siempre proveía, era un diestro cazador. Yo me imagino que cuando las fieras lo miraban decían, pues ya mátame, ya para qué corro, igual me vas a, para qué ya hago esfuerzo, ya mejor aquí estoy, vamos a ponerle fin a esto. Y mis hermanos, y el otro hermano, Jacob, dice que era varón quieto. Y a veces nosotros confundimos la descripción de Jacob y pensamos que Jacob simplemente era un niño mimado. Alguien que simplemente estaba con mami y que mamá lo apapachaba y que él era simplemente de esos que no hacían nada, pero no.
Porque la palabra varón quieto, mis hermanos, no simplemente significa alguien sereno, alguien tranquilo, alguien que no hace nada. La palabra, mis hermanos, varón quieto significaba o significa que es íntegro, que es completo, sencillo y sin doblez. Y ahora, ¿cuál es el problema con esa descripción y de acuerdo a su nombre? Su nombre significaba el tramposo, el usurpador, alguien que miente. Pero la Biblia lo describe como alguien íntegro, completo, sencillo y sin doblez. Y es la misma palabra que se usa cuando se describe a Job. Ustedes recuerdan en Job, capítulo 1, cuando dice, había un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. La misma palabra, tam, que se usa para describir a Job, se usa para describir a Jacob. Y aquí pareciera como contradecirse, porque su nombre no encaja con la descripción que se le da. Porque su nombre significa tramposo, pero la Biblia dice que él no solamente era un hombre quieto, pero era un hombre íntegro, completo, sencillo y sin doblez, aunque tramposo, porque engañó a su hermano. Lo engañó, no solamente una, pero 2 veces. Y mis hermanos, el problema aquí está en que Isaac, dice la palabra de Dios, amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y mis hermanos, el problema con nosotros es que a veces actuamos como los padres. Mis hermanos, yo me imagino, ¿verdad? Que si yo hubiera sido Isaac, yo también hubiera amado a Esaú. Porque mi hijo, el que va a hacer la carnita asada, pues lo tengo que consentir. A comparación del otro que nomás está ahí echado, jugando videojuegos, pero el que está ahí, ¿verdad? Quemándose las manos y volteando las tortillas y haciendo el guacamole, a ese sí, porque, mi persona yo sí lo hubiera querido. Yo sé que ustedes dicen, no, yo hubiera querido a Jacob, no, pero seamos sinceros. Si hay alguien que te provee comida, lógico que lo vas a amar. Pero mis hermanos, el problema es que justamente, mis hermanos, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. ¿Y a qué voy con esto? Porque Esaú, mis hermanos, él tenía su confianza y su identidad en todo lo que él hacía. Él era diestro cazador, él proveía, él era valiente, él era guerrero, él se las ponía con cualquiera que se enfrentaba, él se las ponía con todos. Él no le tenía miedo a nada. Y su identidad estaba fundada en lo que él hacía y no en lo que él era. Y cuando la palabra de Dios dice que Isaac amaba a Esaú por su casa, Isaac está amando a Esaú por las razones equivocadas, porque lo está amando por lo que es, o por lo que hace, perdón, y no por lo que es. Y muchas veces nosotros pensamos que entre más hacemos en la iglesia, Dios nos va a amar más y nos va a bendecir más. Y no es así. Y con esto no estoy diciendo que no sirvan. Pero nosotros servimos porque es un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho, porque Él nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y somos creación suya. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo imagen y semejanza de Él nos hizo. Y Él no nos ama por lo que hacemos en la iglesia. Él nos ama por lo que somos. Lo que hacemos lo hacemos como un acto de agradecimiento. Y es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que no porque tú estés aquí todo el tiempo, porque estés aquí sirviendo todo el tiempo, que Dios te va a amar más y te va a bendecir más. No, Dios ya te ama y Dios te bendice. Lo que hacemos aquí es un acto de agradecimiento y de obediencia a Dios. Pero también tenemos la otra cosa, mis hermanos. Dice que Rebeca amaba a Jacob. Y yo la entiendo, porque ella escucha la profecía acerca de él.
Dios le habla a ella y le dice que el mayor va a servir al menor, y ella quiere asegurarse de que esa promesa se va a cumplir. Lo que ella no sabía, mis hermanos, es que con la ayuda de ella o sin la ayuda de ella, Dios iba a cumplir sus promesas, porque Dios es fiel y no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios las va a cumplir de algún modo o de otro. Y a veces pensamos que queremos ayudarle a Dios. Pregúntenle a Abraham cómo le fue. No le fue bien. Sara le dice, métete con Agar, tienen un hijo, y luego Sara le reclama a Abraham como si hubiera sido la culpa de él, pero ella fue la que inició el problema. Se arma la bronca ahí. Pero mis hermanos, ahí está el problema pensando, mis hermanos, como Rebeca o como Isaac. Este conflicto continúa, ya que un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y por eso le llamaron Edom. Imagínense qué apodo tan más raro, ¿no? Dice, véndeme primero tu primogenitura. Dice, le contestó Jacob, mira, yo estoy a punto de morir. Y dijo Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Y Esaú se lo juró y vendió su primogenitura. Y mis hermanos, a veces nosotros no alcanzamos a entender lo que significaba realmente este pasaje de lo que está pasando aquí. Porque en nuestra cultura no se acostumbra a tratar al primogénito como en el Antiguo Testamento. Aquí es más, aquí a los hijos ni se les da herencia. Y si hay algo se andan peleando como perros y gatos a ver quién le toca qué. Y a mí no me ha tocado ver mucho entre los hispanos, pero entre el americano ellos sí hasta se demandan y meten abogados porque quieren algo de lo que deja el padre de la herencia. Pero en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, la primogenitura tenía más peso de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, la primogenitura no era simplemente un título en un papel. No era algo que decían, tú fuiste el primero, pues bueno, way to go. No era así. No era como tener un certificado y decir yo fui el primero en mi familia y ya no. Eso tenía gran peso porque era la transmisión incluía una transmisión del futuro de la persona. Por ejemplo, una porción doble de la herencia. ¿Por qué? Porque recuerden que el primogénito, una vez que moría el padre, él se encargaba de la familia, él se encargaba de los hijos, de las viudas, de todo lo que estaba ahí. Entonces él necesitaba más recursos para poner en práctica la primogenitura. También significaba autoridad sobre la familia. Él llegaba a ser cabeza de familia y entonces él era el que mandaba y necesitaba esa autoridad que se le daba como primogénito. Y también era una unción espiritual. Él hacía el papel como de sacerdote antes de que los sacerdotes se establecieran. Él iba y él representaba a su pueblo. Y por último, mis hermanos, había una bendición profética para él, para el primogénito. Y esta bendición profética, mis hermanos, era importante y era de suma importancia porque, por ejemplo, si ustedes ven en Génesis 49, cuando Jacob, ya anciano, bendice a todos sus hijos, no simplemente eran frases que él decía. Por ejemplo, Jacob dice en Génesis 49, Judá es un cachorro de león y el cetro no será quitado de Judá. ¿Y nosotros qué sabemos de la tribu de Judá? Que de ahí, ¿quién vino? El león de la tribu de Judá. Entonces la bendición no simplemente eran palabras casuales o palabras bonitas que el padre le dedicaba a su hijo. Era un mensaje profético que venía avalado por el poder de Dios, y cuando el padre decía algo, Dios lo cumplía. Si Dios decía tú vas a ser bendito entre todas las naciones, Dios lo bendecía. Si el padre maldecía a la persona, eso es lo que iba a hacer la persona, iba a ser maldita. Entonces estas palabras tenían mucho poder profético en el tiempo de Jacob. Y mis hermanos, Esaú vende su primogenitura, vende estos derechos, no le da importancia
a todo esto. Él dice, a mí de qué me importa todo esto, dice, si me voy a morir de hambre. Imagínense a qué grado llega el hambre, mis hermanos, que por un plato de lentejas vende todo eso que vemos ahí. No le da importancia, pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no hemos vendido nuestro futuro por una satisfacción inmediata? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y vendemos las bendiciones de Dios por el placer del momento? Y ustedes saben que el placer del momento no dura toda la vida. 5, 10 minutos, 20, 30 y se acaba. Y Esaú, mis hermanos, estaba diciendo, ¿sabes qué? De nada me sirve esto si me voy a morir de hambre. Yo no creo, mis hermanos, que él se hubiera muerto de hambre. Yo no, en lo personal yo no creo. Pero eso nos da a entender, mis hermanos, que Dios ya estaba trabajando en toda esta situación. Que no era simplemente casualidad de que Esaú dijera, estoy tan cansado que me voy a morir de hambre. Yo he conocido personas que han ayunado por 30 días y están de lo más normal. Y yo no sé cuántos días llevaba él sin comer, pero como era diestro cazador, yo me imagino que él comía todos los días y comía carne, porque era un diestro cazador. Pero mis hermanos, eso nos enseña cómo él desprecia lo que Dios tenía. Porque aunque Jacob era el que iba a llevar la bendición, pero yo creo, mis hermanos, que Dios también quería mostrarle a él lo importante que él era. Porque no sé cuántos de ustedes son el hijo de en medio. Si tú tienes 3 hermanos y tú eres el de en medio, muchas veces el de en medio nadie le hace caso. Yo soy uno de esos. ¿Verdad? Porque al grande pues le dan más responsabilidad, al de en medio pues hay, pero al chiquito pues es el que más cuidan, ¿verdad? Entonces el de en medio es como el que se pierde, nadie le hace caso. Y así es Esaú, mis hermanos. ¿Verdad? Como que no le dieron importancia, se va, pero Dios lo quería bendecir también. Pero él desprecia las bendiciones de Dios por un plato de lentejas. Y entonces ahí, mis hermanos, es cuando llegamos ahora al capítulo 27. Y es cuando ya Isaac, mis hermanos, dice la palabra de Dios que él ya es un hombre viejo. Y dice que aconteció que Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron. Y ahora él quiere bendecir a su hijo Esaú. Yo no sé si Isaac conocía lo que había ocurrido entre Jacob y Esaú, que Esaú había vendido la primogenitura. Yo no sé si él sabía, pero ahora, mis hermanos, él ya está viejo, él ya no puede ver y ahora él quiere bendecir a su primogénito, él quiere bendecir a su hijo Esaú y lo llama y le dice, ¿sabes qué, hijo? Y yo estoy ciego, yo no sé cuándo me voy a morir. Dice, ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y prepárame un buen guisado y como a mí me gusta, tráemelo para que coma y mi alma te bendiga. Hasta ahí todo bien. El problema es que había alguien detrás de la cortina así. Y Rebeca está oyendo. Pero mis hermanos, lo interesante aquí es que ella está escuchando y ella sabe la promesa. Ella sabe la promesa que Dios le había dado, que el mayor iba a servir al menor. Y ella toma esta oportunidad, mis hermanos, para planear este plan y le dice a Jacob, le dice, ¿sabes qué? Escuché que tu padre dijo esto, así es que tú vete, tráeme 2 cabritos, ahorita los vamos a matar y vamos a hacer un cabrito asado, como le gusta a tu papá. Y dice Jacob, pero ¿y si se lo llevo y me toca? Y dice, pues mis manos no tienen pelos. Dice, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Y dice que trajeron los cabritos y dice que le pusieron una vestidura para que tuviera ¿cómo se dice? Pellaje, no, el pelaje, el vello. Y dice que cuando entra,
Dice, Padre, aquí está mi casa, aquí está tu comida, cómetela, bendíceme. Pero Isaac dice, wait a minute. Dice, la voz se escucha como la de Jacob, dice. Pero a ver tus brazos, dice, pero son los brazos de Esaú. Y fíjense, hermanos, todavía le pregunta a Isaac, le pregunta, ¿estás seguro que eres mi hijo Esaú? Y Jacob dice, sí. Dice, sí. El hombre que es descrito como un hombre recto, íntegro, no está siendo íntegro, no está siendo recto. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Dios lo usa porque Dios no mira tu pasado. Dios no mira tus faltas. Es verdad que hay consecuencias porque Él no se fue limpio. Si vamos a leer más adelante en los siguientes días, en las siguientes semanas, Él padeció muchas otras cosas a raíz de esto. Pero déjame decirte que Dios, Él usa tu vida sin importar tu pasado, sin importar por lo que tú hayas pasado, porque Él, mis hermanos, Él redime tu pasado. Él no lo borra, Él no te lo quita, Él lo redime. Y esa es una diferencia que nosotros debemos entender, mis hermanos. Porque aparte de eso, las consecuencias también quedan. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, dice, entonces él comió y lo bendijo. Y dice, versículo 27, ciertamente el olor es de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra en abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú llegó de su cacería. La bendición era importante, mis hermanos. Era poder, era futuro, era una herencia de Dios, la bendición. Y cuando Jacob viene y recibe la bendición, él se va, y cuando él se va, dice que su hermano viene entrando y le dice, Padre, aquí está la casa, y hay problemas, porque le dice, ¿cómo es que me la traes si ya alguien más vino? Entonces dice, tu hermano, el íntegro, el de sin doblez, se dobló y te robó la bendición. Y mis hermanos, aquí hay algo interesante que nos dice la Biblia. Y dice, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Mis hermanos, el grito de Esaú es un grito de lamento. Él se está lamentando, mis hermanos, es una exclamación grande y amarga. En hebreo, mis hermanos, es una imagen de alguien que está siendo destruido, enfatiza la magnitud y la desesperación del lamento, indicando que fue un grito prolongado y de grande intensidad emocional. No simplemente fue como, me robaron la bendición. No, fue un grito intenso, prolongado como el de las novelas, cuando gritan así. No quiero hacerlo porque... pero más o menos, ustedes imagínense como en las novelas, cuando pasan escenas así, más o menos así, imagínense prolongado el grito, con angustia. Y dice, ese hermano mío, dice, me las va a pagar. Mis hermanos, ¿entiendes por qué esto es tan devastador para Esaú? Porque toda su identidad había estado basada en ser un diestro cazador, fuerte, el que provee, y ahora, mis hermanos, había perdido eso y más. Había perdido la bendición y había perdido su futuro.
Porque recuerden que la bendición no solamente eran palabras bonitas, era una voz profética para el futuro, para la persona a la cual se le daba. Y él se da cuenta ahora, mis hermanos, del desperdicio que ha hecho al vender primero su primogenitura y ahora al permitir que Jacob le robara la bendición. Mis hermanos, y aquí es donde entra la amargura en la vida de la persona. Esaú, mis hermanos, jura que va a matar a Jacob. Y ven cómo el resentimiento se transforma en ira y cómo la ira se transforma en odio y ese odio se transforma en planes de venganza. Una raíz de amargura, eso es lo que ha brotado en el corazón de Esaú. La amargura es diferente a la ira. La ira es un resentimiento que va y viene, pero la amargura, mis hermanos, es un veneno que se instala en el corazón, que crece en silencio y que contamina todo lo que toca. Hay un libro que a mí me gusta leer todos los años, el libro del Principito. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el libro del Principito? Ese libro me fascina a mí y lo leo todos los años. Y hay una escena, mis hermanos, en la que este principito es de otro país y llega a la tierra y como él es de otro país no sabe nada de la tierra, entonces le dice a un piloto que se encuentra ahí, le dice, dibújame un cordero. Y ya le dibuja un cordero y le dice, no me gusta dice, hazme otro. Entonces el piloto ya está cansado, está fastidiado porque el avión del piloto está descompuesto. Y ya como el piloto quiere componer el avión y no le quiere dar caso al niño, le dibuja una caja y con 3 hoyitos y le dice, ¿y eso qué es? Dice, el cordero está dentro de la caja. Y dice, qué buena idea tuviste, dice. Pero entonces ya entre más van platicando, mis hermanos, el piloto le pregunta al Principito, ¿y para qué quieres un cordero? Y dice, es que en mi planeta, dice, hay plantas de todo tipo, dice, hay rosales, hay plantas de semillas, hay plantas de esto y hay plantas de otro, dice, pero también hay baobabs. Y no sé si ustedes conocen esos árboles, pero son más o menos así. Entonces dice el Principito, entonces el piloto le dice, pero un cordero, dice, no se va a comer eso. Dice, porque es muy grande para que se coma un árbol de eso. Pero el Principito le dice, pero ese baobab, dice, antes de llegar a ser ese árbol enorme como tú lo ves, dice, antes de ser eso, dice, el baobab es una pequeña, dice, pequeño arbolito, dice, que el cordero se lo puede comer. Y dice el Principito, y eso es una tarea, dice, muy tediosa y se requiere mucha disciplina, pero hay que hacerla. Hay que arrancar esos baobabs cuando están chiquitos, porque si no los arrancas, si no los sacas, dice, esos baobabs crecen y pueden hacer que mi planeta explote. Y entonces terminaré sin planeta. Mis hermanos, lo mismo ocurre con el odio, con la ira, con el rencor. Si tú no la sacas, si tú no comienzas a hacer ese acto de limpieza en tu vida y comenzar a sacar el rencor, tarde o temprano terminará por destruirte. Porque es lo que hace el rencor. Pero a veces pensamos, mis hermanos, que nosotros podemos controlar eso. Y la realidad es que no podemos nosotros controlar el rencor. Y el rencor va a terminar, mis hermanos, con destruirnos a todos. Más adelante vamos a ver la historia. No quisiera contarles el desenlace de esta novela, pero mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios, porque el amor de Dios, las dimensiones del amor de Dios, es lo único que puede ayudarnos a deshacernos de la ira que nosotros tenemos. Mis hermanos, yo entiendo que Esaú, yo entiendo su enojo. Yo entiendo que él se sintiera de esa forma, porque no le está robando simplemente un caramelo, no le está robando un camello, no le está robando un arco, le está robando una bendición con una palabra profética para su vida. En otras palabras, le está robando su identidad a futuro. Y yo entiendo que él tenga esos deseos de ir y cobrar venganza.
Pero nosotros debemos de aprender, mis hermanos, que entre más caminamos con Dios, más seremos como Él, como Cristo. Y entre más seamos nosotros como Cristo, nosotros vamos a poder perdonar. Y yo sé que suena fácil, perdona, porque así se nos ha dicho siempre, perdona. Y yo sé que suena fácil, suena superficial, así como que no pasa nada. Y es difícil, ¿por qué? Porque el dolor, mis hermanos, es un trauma y se tiene que tratar como tal. Pero también yo entiendo que el único que tiene poder para ayudarnos a sobrepasar eso es Dios. Mis hermanos, Jacob vivió toda una vida con culpa. Él pagó por lo que hizo. Él no se fue limpio, no se fue inmune a todo esto. Él tuvo que pagar por lo que hizo. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, de todo el caos que pasó la vida de Jacob, Dios no lo abandonó. Dios redimió su historia. Y el mismo Jacob que engañó se convirtió en un hombre que ahora sí le hacía efecto a lo que lo describía como un hombre recto, porque después se le cambia el nombre a Israel y el resto lo vamos a ver en otras semanas. Pero mis hermanos, Dios redime su pasado, Dios redime su pecado. Dios, mis hermanos, Él está con él y Él redime la historia de él, y Dios quiere redimir también tu historia el día de hoy. Y no necesitamos engañar para ser bendecidos, no necesitamos competir con otros hermanos para que haya más bendición, no necesitamos vivir en amargura porque una bendición se te fue, porque en Cristo Jesús hay abundancia. Él vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Él no simplemente te da algo, Él te da en abundancia lo que Él te da. Y recuerda que cuando Él te bendice, no te bendice por lo que haces, te bendice por lo que tú eres. Y tú eres creación hecha a imagen y semejanza de Él. Y que no se les olvide eso. Yo quiero que todos sirvan en un lugar aquí en la iglesia. Pero también quiero que entiendas que tu trabajo no te define. Lo que tú haces aquí no te define. Tu trabajo no te define. Lo que te define es lo que Dios piensa de ti. Mis hermanos, hay una provisión que no termina. Ese es el amor de Dios. Hay un amor cuyas dimensiones son tan amplias, tan largas, tan profundas, tan altas, que tu corazón puede ser completamente sanado, completamente amado y completamente restaurado. Hoy es el día de que quizá tu vida pueda ser libre. Hoy quizás sea el día en el que tu historia cambie como cambió la de Jacob. Pero la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Oremos.